Bueno, el día de hoy estamos 22 de junio. La última clase habíamos visto un único método de ordenamiento llamado burbuja. Voy a abrir un archivo nuevo acá de DFC. Les voy a explicar de qué se trata la clase de hoy. Vamos a hablar un poquito de normalización. Esto deben haber visto alguna vez en matemáticas, en estadística, en álgebra lineal. Ahora lo van a ver nuevamente en programación y van a verlo más adelante cada vez que trabajen con datos. Voy a asumir que tengo pues un conjunto de datos en un vector. Este vector es que yo le he llamado X aquí. Sí, y los datos tienen cierto rango, ¿no? Entonces digamos que el número más pequeño que tengo los siguientes datos. Entonces el número más pequeño es el 3 y el más grande es el 15. Bueno, entonces habrá veces en que nosotros necesitemos, para hacer comparaciones sobre todo, llevar los números a otro rango. Por ejemplo, puede haber un rango entre 0 y 1, utilizando el número más grande y el número más pequeño. ¿Cómo pudiera yo hacer que los números que tengo acá se pongan en un rango entre 0 y 1? Una idea es la que está acá, ¿no? Entonces digamos que cojo cualquier número, digamos que cojo el 8, y es un ejemplo, lo resto del número más pequeño. Por lo tanto, esto me está diciendo que este 8 de acá se encuentra 5 unidades desde el primer número que tengo acá, ¿de acuerdo? Y luego puedo dividir para el rango justamente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en mi ejemplo el rango sería 15 menos 3, que es 8. Si yo pongo el número más pequeño, que es el 3, esto será 3 menos 3 y por lo tanto se me dará 0. Y si yo pongo el número más grande, que es el 15, será 15 menos 3, lo cual es 8. Y como estoy dividiendo para el rango, que es el máximo menos el mínimo, pues se me va a hacer 1. Entonces el número más pequeño se hace 0, el número más grande se me hace 1 y los números que están en la mitad pues ya crecerán o decrecerán en proporción. Entonces esta es una de las maneras de poder normalizar. Entonces esto sería mediante máximos y mínimos. Bueno, entonces voy a aplicar esta fórmula para cada una de las observaciones o cada uno de los elementos del vector. Eso es lo que voy a hacer. El nuevo rango que voy a obtener van a ser números entre 0 y 1. Para hacer esto primero ingresemos pues números al vector. Voy a basarme en algunos de los scripts que ya teníamos antes para poder ingresar números en un vector. Voy a copiar esto igualito. Por ejemplo, el último que hicimos de ordenamiento, ¿no? Entonces se ingresaría una longitud de un vector en una variable m y luego ingresaríamos todos los elementos de ese vector. Luego de que tengo todo ingresado en este vector A, tendría que recorrer el vector y a cada una de las observaciones o elementos del vector tendría que aplicarle la fórmula y esto podría guardar yo en otro vector. Este otro vector de acá, que ya tiene un rango diferente, va a tener exactamente el mismo número de elementos que el vector A. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo podría aquí declarar otro vector más, el vector normalizado, podemos llamarlo B, que también va a constar de m elementos. Por el momento solamente voy a necesitar i, voy a necesitar m, y si necesito más variables las iré poniendo yo ahí. Listo, entonces voy a recorrer nuevamente el vector. Y antes de poder aplicar la fórmula que tengo aquí, necesito saber cuál es el número más pequeño del vector y cuál es el número más grande. Ustedes saben que eso lo podemos hacer con uno de los scripts que hayamos tenido antes, que me servía justamente para poder encontrar el número máximo y el número mínimo. Si quieren podemos copiar eso ya de un script que teníamos, o podría explicar desde cero para que se acuerden cómo era. Básicamente tenía yo una variable, digamos que se llame mínimo, y esta variable de aquí empezaba con cualquier número. Entonces yo le asignaba, por ejemplo, por dar un ejemplo, el primer número del vector. Puede ser cualquier número, ¿verdad? Luego de eso voy recorriendo el vector y cada vez que encuentro un número que sea más pequeño que este, voy reemplazando y grabando en la variable el valor actualizado. Entonces, si el número del vector que estoy analizando, que sería sub i, es más pequeño que el que yo creía antes que era el mínimo, pues tengo un nuevo mínimo, que es justamente este número que yo acabo de encontrar.
La clave para poder programar bien es ir probando de a poco. No voy a acabar todo el programa para poder empezar a probar. Tendría que probarlo ya desde ahora, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a ponerle de nombre clase 16 y corramos este script para ver qué es lo que sucede. Acá me va a decir que no está declarada la variable mínimo, que también puede ser una variable entera nada más y listo. Ingresemos simplemente para probar unos 4 elementos. El 2, el 1, el 5, el 6 y me dice que el número más pequeño de ellos es el 1, por lo tanto sirve. Con eso encuentro yo el mínimo. ¿Cómo puedo hacer para encontrar el máximo? Puedo utilizar el mismo bucle, ¿verdad? Voy a tener otra variable más que se llame máximo, que al inicio también será o contendrá cualquier valor. Puede ser de igual manera sub 1, no importa. Vamos a declarar esta variable acá arriba y la condición que necesitaría que esté dentro del bucle sería si el número que estoy analizando es más grande que el que yo creía que era el máximo, pues actualizo el máximo. Vamos a mostrar también esto. Si quieren podemos mostrar en la misma línea. Podríamos concatenar con un espacio nada más y mandar a mostrar. Entonces nuevamente probemos a ver cómo se ve hasta aquí. De igual manera probaré con unos 4 números. 2, 1, 10 y 5. Dice que el número más pequeño de ellos es el 1 y el número más grande es el 10. Por lo tanto sirve. Perfecto, entonces ya tengo cuánto vale min x y cuánto vale max x. Ahora sí podría yo hacer nuevamente otro bucle y en este nuevo bucle iría calculando el x y prima, que aquí hemos decidido llamar a este vector b. Por lo tanto se llamará b sub i en lugar de x prima sub i. b sub i, recuerden que b tiene exactamente el mismo número de elementos que a, es decir, m elementos. b sub i me dice que es igual a el original, que es a sub i en este caso, menos el número más pequeño, que es mínimo, y todo esto de acá dividido para máximo menos mínimo. Y recuerden siempre de colocar pues el punto y coma. Entonces, en teoría este vector de acá ya estaría lleno con los valores escalados, con los valores normalizados. Voy a mandar a mostrar en este mismo bucle cuánto es que valen los valores normalizados. Voy simplemente a concatenar con un espacio, no voy a colocar salto de línea para no ocupar mucho espacio en la pantalla. Y el tipo, francamente, para el vector b únicamente podríamos de una vez permitir que el vector a también tenga decimales, estaría completamente permitido. Y si es así, pues tanto el máximo como el mínimo también deberían poder tener decimales. Pero el caso de i y m pues no, porque el uno es un contador y el otro es el número de elementos del vector. 4, 2, 1, 10 y 9. Listo. Entonces, esa sería la primera parte, ese sería el primer ejercicio. Queda sobreentendido de que eso también puede ser extrapolado a matrices y podría pedirles, por ejemplo, que todos los números que están en la matriz sean normalizados o que normalicemos los números por columna. Vamos con el segundo ejercicio. Otra forma de normalizar esto de aquí, y si se acuerdan de álgebra lineal, es dividir cada uno de los componentes o elementos del vector para la magnitud del vector. Es simplemente la fórmula que está puesta acá. Si yo tuviera, por ejemplo, 3, 2 y 4 como componentes del vector, la suma de los cuadrados de los componentes sería 9 más 4 más 16. Y la raíz cuadrada de eso de ahí, pues lo que salga, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Voy del ejercicio anterior, podríamos copiar hasta donde se ingresa el vector. Bueno, entonces acá necesito, como siempre i, necesito la longitud del vector que va a ser m. Voy a necesitar una más que se llame norma, por ejemplo, o magnitud, como quieran llamarle. Voy a necesitar dos vectores nuevamente. Está muy bien que los dos vectores acepten números decimales. Y creo que no tiene mucho sentido probar hasta aquí porque nosotros ya lo probamos en
el script en el programa anterior. Calculemos la norma. Entonces necesito hacer un bucle nuevamente para recorrer cada uno de los elementos del vector. A cada elemento lo voy a elevar al cuadrado. Tengo dos opciones: multiplico el elemento por sí mismo o utilizo las fórmulas de la librería Math. Ya que voy a necesitar luego extraer la raíz cuadrada, pues de una vez por todas utilicemos la librería. Se llama math.h, ¿de acuerdo? Y tengo para elevar un número a otro, tengo la función POW, donde pongo la base y luego el exponente. Cada uno de los números sería a sub i, esa sería la base, y estamos elevando al cuadrado. Esto me va a dar cada uno de los x y al cuadrado. Ahora tengo que acumular esto de aquí en otra variable. Voy a poner acá, por ejemplo, sumatoria. Y como ustedes saben, un acumulador de sumas siempre comienza en 0. Ahí estoy acumulando los cuadrados de cada elemento del vector. Tengo resuelto todo lo que está dentro del radical. Y cuando termine el bucle, puedo guardar donde dice norma, porque habíamos creado la variable, la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada, utilizando la librería math.h, se puede calcular con la función sqrt de sumatoria. Puedo probar con un vector pequeño. Voy a hacer de cuenta que el vector tiene los componentes, luego comparamos con la calculadora. Voy a tener un vector entonces de 3 elementos que contiene el 1, el 2, el 3. Me dice que la norma es esta de aquí, es decir, de 14. Y es la raíz de 14. Listo. Voy a hacer un nuevo bucle donde ahora sí puedo normalizar, aplicando ya la fórmula. B sub i será igual a sub i dividido para norma. Este sería el código. Vamos a hacer con un ejemplo mucho más fácil incluso, para que sea más rápido de poder calcular las cosas. Pero obviamente se entiende que esto vale para cualquier vector. Dos componentes. El primero 3, el segundo 4. Voy a concatenar con un espacio por lo menos. Si quieren un salto de línea también pueden hacerlo. Y hasta aquí sería la segunda parte. Voy a abrir otro más. Voy a copiar todo lo que decía ordenamiento 2 para basarme aquí. ¿Qué es lo que podría reutilizar? El ingreso de la matriz. Hasta acá todo bien. Hasta aquí, pues, como les digo, la única cosa que extendimos al caso de las matrices es aumentar este nuevo bucle, que lo que hace es recorrer fila por fila. En el caso de la norma, este bucle que tengo acá está recorriendo todo el vector y calculando la norma del vector. Aquí por cada fila, porque cada fila vendría a representar un vector diferente, por cada fila acá tengo que hacer esto. Por supuesto que voy a tener que cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Yo ya no puedo referirme aquí simplemente como a sub i, sino sería sub k, i, porque siempre estamos en la fila k. Acá estaré recorriendo yo toda la fila k, todos los elementos de la fila k desde 1 hasta m, elevándolos al cuadrado, calculando la sumatoria, y esta norma de aquí sería solo y únicamente la norma que corresponde a la fila k. Lo correcto sería guardar estas normas en un nuevo vector. Si estoy hablando de la fila 2, se guarda en la posición 2 de este nuevo vector. Entonces, norma ya no sería una variable, sino sería un vector. Copiaría obviamente sumatoria, todo normal. Y la sumatoria es por cada fila, así que también esto va dentro del bucle. Entonces, al terminar este bucle de aquí, voy a tener un vector que va a tener tantos elementos como filas, y donde el resultado o la norma de cada fila se encuentra guardada en la posición correspondiente dentro del vector. Esto también lo hago por cada fila, por lo tanto también se encuentra rodeado por este bucle general, que sería el bucle que tengo acá, ¿de acuerdo? Y de igual manera, como siempre, pues voy a tener que aumentar el índice k, porque en este caso b, que es el x', también va a ser una matriz. Y estoy llenando todos los elementos y de la misma fila k. Y listo. Y al final de eso de aquí mandaríamos a mostrar los resultados normalizados. Acabo de darme cuenta que lo que me faltó es que voy a necesitar no solamente una matriz A, sino una matriz B que va a tener exactamente el mismo tamaño. Tengo que restaurar la variable sumatoria que tenga 0 de nuevo para que no me sume de otra de la fila pasada, ¿no es cierto? Solo de la nueva fila.
pero la declaración de la variable que tiene el tipo tiene que estar fuera del bucle. ¿Qué es lo que ocurre hasta aquí? Voy a grabar esto con el nombre de clase 18 y me falta declarar, por supuesto, la librería math.h. Fíjense que acá me dice POW no ha sido declarado. Si se fijan, ¿eh? POW no está declarado, SQRT no ha sido declarado. No saben qué es eso, es porque no está cargado acá la librería math. Y lo que me está faltando es que las matrices son matrices con decimales